Imagino que, como muchas y muchos de nosotros, intentaste introducir tus datos para ver si accedía o no al bono clase media famoso. Y grande fue tu sorpresa cuando te encontraste con la clásica imagen que circula ahora por prácticamente todas las redes sociales, indicándote que no eras beneficiaria o no eras beneficiario del famoso bono clase media. Ahora, si intentaste acceder a este bono, fue precisamente porque estás dentro, y estamos, ¿no?, dentro de ese 70% de la población en Chile que se considera de clase media. Una clase media, hay que clarificar, que dista mucho, que es muy distinta, muy diferente a aquella clase media que surgiera por allá por el siglo XIX, que es cuando surge la clase media, al menos en Chile. Durante el siglo XIX, gran parte de esta clase media está conformada por el artesanado, por artesanos calificados que comienzan a proliferar, sobre todo en las ciudades. Y ya durante el siglo XX también comienzan a ingresar a esta naciente clase media que se conocía históricamente, trabajadores urbanos principalmente y trabajadores del aparato estatal, o sea, empleados públicos. Por lo tanto, la primera característica de clase media clásica, por así decirlo, es gente que trabaja para el Estado, son empleados públicos, y con un fuerte componente urbano. Esa era la clase media que surgió por allá por el siglo XIX y se manifestó también por el siglo XX. Una clase media que no es la clase media que tenemos hoy día, no es la clase media que comenzó a decaer principalmente durante los años 80. ¿Y por qué? Porque comienza una precarización del empleo, comienza una destrucción del Estado por las reformas neoliberales que ya conocemos, y se comienza a tercerizar el empleo, la subcontratación que se llama. Es decir, para la misma función se contratan empresas privadas, pequeñas, que ofrecen los servicios que se necesitan en las grandes empresas. Por lo tanto, no es de extrañar que hoy día en los bancos, por ejemplo, hayan empleados del Banco Estado, por poner un ejemplo, y otros funcionarios que cumplen las mismas labores, pero contratados por una empresa externa. Eso es la subcontratación, eso es la precarización, es decir, la pérdida de calidad y de estabilidad del empleo público principalmente. ¿Y por qué te digo esto? Porque junto con esta destrucción del empleo estable, allá en los años 80, con las reformas neoliberales que se comienzan a hacer, comienza también un factor que es característico nuestro, de nuestro país, también de los otros países, pero nuestro país tiene una alta tasa, que es la deuda, el endeudamiento. Ahora, en términos estadísticos o en términos duros, la clase media hoy está constituida, o así al menos lo estima el gobierno, por aquellos hogares cuyos ingresos fluctúan entre los 626.000 pesos aproximadamente y los 2,5 millones de pesos. Estos ingresos por hogar en un hogar de promedio 4 personas. Es decir, es un margen gigantesco lo que hoy día se considera como de clase media. Sin embargo, la Fundación Sol señala que solo el 20% de la población en Chile en condición de trabajar, es decir, el 20% de las trabajadoras y trabajadores en Chile, recibe más de 750.000 pesos líquidos. Por lo tanto, hay ahí una dicotomía, hay una diferenciación, una contradicción estadística entre la realidad y aquellas estadísticas que se nos quieren hacer creer desde el gobierno. Otro antecedente bien importante, que es que más de 11 millones de personas hoy día en Chile están endeudadas. Por lo tanto, aquí es como una primera caracterización, si tú quieres verlo así. Ser clase media hoy día es estar endeudado, es acceder a aquello necesario mediante el endeudamiento. Y eso también
grafica otro factor bien importante en nuestro país, que es la desigualdad. Fíjate tú que según el coeficiente de Gini, que es este coeficiente que mide la desigualdad de los países entre 0 y 1. 0 menos desigualdad, 1 mayor desigualdad. Chile, según los datos formales, estamos en medianía de tabla. Tenemos 0,5 nuestro coeficiente de Gini. Sin embargo, CIPER hace un análisis mucho más realista de este índice y fija el índice de Gini en casi 0,7, no es por ciento, pero en casi 0,7. Es decir, bastante desigual, lo que no es ninguna sorpresa, ¿cierto? Por lo tanto, podemos concluir que no existe la famosa clase media y lo que sí existe son sectores altamente endeudados, vulnerables y con trabajos demasiado precarizados, que solo acceden a lo necesario mediante el endeudamiento. Y ese endeudamiento, por lo demás, es lo que inhibe acceder a los beneficios que otorga el Estado.